El viejo solitario queda atónito al ver a la mendiga negra recuperar su lugar entre 5 CEOs. El silencio del exclusivo salón se rompió cuando el viejo solitario, un hombre de mirada ausente y labios sellados por años de desconfianza, alzó la vista. Su corazón se detuvo, su aliento se entrecortó. Allí estaba ella, una figura que había sido un eco del pasado. La mendiga negra, con un aura de misterio en su andar, caminaba con indudable elegancia hacia el centro de la sala, como si la opulencia a su alrededor nunca hubiera existido. Muchos murmuraron, intrigados y confundidos. Algunos estaban acostumbrados a esa lejana historia, la de la heredera traicionada y olvidada. Lina Yuken, la joven que creía ser una chica común, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Literalmente había pasado toda su vida en medio de la riqueza, criada por los Lin, en un mundo dorado, donde las risas nunca faltaban y las montañas de regalos eran su única realidad. Pero ahora, su reciente descubrimiento. Mientras el brillo de los candelabros iluminaba esa noche de cumpleaños, el ambiente se volvió denso. Karina, su hermana biológica, se encontraba allí, luciendo como la verdadera joya de la familia. La mezcla de envidia y amor adornaba su rostro, y, aunque Lina deseaba aceptar su nuevo destino con esperanza, una sombra la seguía, unos ojos fríos de miembros de la familia que la veían como una intrusa. Susurros se alzaban. ¿Quién se cree para ocupar un lugar que nunca le perteneció? Y ahí estaba él, Gonzalo, miembro de la familia bondadosa y un enigma envuelto en encanto, con sus ojos penetrantes y una sonrisa que prometía más de lo que dejaba ver. Algo en él la atraía, no solo su ambición, sino un fuego que encendía un deseo ardiente en su interior. Lina se debatía entre el deseo y la lealtad. ¿Podría ocupar un lugar en un mundo donde su valor era cuestionado a cada paso? De repente, el salón se iluminó con el anuncio de una negociación que cambiaría el destino de la Sin. Lina sintió que su corazón latía con fuerza. Esto era su oportunidad. Debía demostrar que no era solo una mendiga entre los CEOs. Pero lo que no sabía era que un secreto de su infancia acechaba. Pronto podría arruinarlo todo. Cuando Gonzalo la miró, sintió una mezcla de nervios y determinación. Esa mirada le decía que todo estaba en juego. Todo, hasta que un grito desgarrador hizo eco. El viejo solitario, quien había sido un faro de silencio, ahora pareciera quebrarse, como si el pasado se agitara en su alma, revelando verdades ocultas. La tensión se cortaba en el aire. Cada susurro era como una ola que rompía. Cada mirada, un juicio. Lina sabía que el evento de cumpleaños se convertía en algo más que celebraciones. Se estaba gestando un caos, y ella era el centro. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese me gusta. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el canal? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El grito resonó en el salón como un trueno que partía la noche en dos. Todos los ojos se giraron hacia el origen del sonido, donde un hombre mayor, de pie junto a una de las columnas doradas, se desplomó al suelo. El viejo solitario,
aquel que había observado todo con su mirada perdida, caía al suelo como un castillo de naipes. Nadie se movió. El ambiente se detuvo. Era un momento de parálisis, angustiante y palpable. Lina sintió el corazón en la garganta. Se acercó temblando. Sus pasos vacilantes resonaban en el mármol del suelo. ¿Era el destino del viejo solitario lo que les aguardaba a todos en aquella sala? Un murmullo creció entre los asistentes, cargado de preocupación y miedo. Algunos se abalanzaron hacia el hombre, mientras otros retrocedían, temerosos de que el caos inminente acabaría arrastrándolos. «¡Alguien llame a una ambulancia!», gritó Gonzalo. Su voz era un grito de desesperación, contrastando con su habitual aire de misterio. Y en ese vívido instante, algo más surgió. Lina no podía apartar la vista del rostro del viejo solitario mientras lo rodeaban. Su mirada, antes ausente, brillaba ahora con una intensidad desgarradora. De sus labios se escapó una palabra en un susurro apenas audible. ¿Lina? Ella se congeló. El nombre que él pronunció era un hechizo que la ató al suelo. ¿Qué significaba eso? En un rincón de su corazón, algo comenzó a despertar. Los murmullos aumentaron, ahora entrecortados. ¿Cómo sabe su nombre? ¡Oh! ¿Qué relación tienen? Y esto es un escándalo. Llenaban el aire. La tensión se convertía en una cuerda tensa, lista para romperse en cualquier momento. De repente, una mujer del fondo, con un vestido de seda negro que reflejaba la luz de los candelabros, empujó a la multitud. Era la madre de Lina, pero también reconocida como la viuda de un magnate que había muerto años atrás. Con un rostro que expresaba desesperación y añoranza, se acercó al viejo solitario, que ahora yacía en el suelo, luchando por tomar aire. No puede ser», murmuró, un nudo en su garganta. La atmósfera se volvió eléctrica. La sala, que antes era un templo de opulencia, ahora se convertía en un mar de secretos oscuros. La mujer ahora gritó: «¡Él es tú! ¡Él es el que me robó a mi hijo!». La revelación fue como un rayo que iluminó la habitación. Todos los presentes se miraron entre sí, la incredulidad clara en sus rostros. ¿Acaso el viejo solitario había sido impulsado a la estruendosa revelación por alguna antigua culpa, un amor perdido? ¿Era posible que su historia estuviera entrelazada con la de Lina, como un hilo oscuro que los unía a todos? Lina sintió que se desmoronaba. Cada latido de su corazón retumbaba como un tambor. ¿Podía ser verdad? ¿60 años de secretos caían sobre sus hombros? Mientras el aire se agitaba con la confusión, el viejo solitario logró elevarse ligeramente, su mirada fija en Lina, como si buscara perdón o quizás justicia. «Por favor, el tiempo se agota», dijo, mientras el estruendo de murmullos se intensificaba como un eco en las paredes de su pasado. Lina retrocedió. El horror de la revelación la consumía. La familia que había conocido, ¿qué tan real era? Se dibujaba un nuevo mapa ante ella, lleno de caminos inciertos y traiciones por resolver. La sala, antes un escenario de brillo y glamour, se había convertido en un pasillo de sombras, donde nadie se sentía a salvo. Las luces comenzaron a atenuarse. El mundo de Lina se fracturaba en tiempo real. Una verdad devastadora era lo único que podía unificar a todos en el caos. Ella entendió que aquel cumpleaños no sería una celebración, sino el inicio de una tormenta que había estado esperando el momento perfecto para estallar. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, solo podía preguntarse: ¿quién era realmente ella?
El viejo solitario, con su rostro demacrado y una angustia palpable, apenas lograba mantenerse consciente. La tensión en la sala se amplificaba, como una cuerda tensada lista para romperse. Los murmullos se convertían en gritos, la confusión reinaba, mientras todos intentaban procesar lo que acababan de escuchar. ¿Qué vínculo había entre Lina y ese extraño que yacía en el suelo? «¡Por favor, alguien ayude a ese hombre!», gritó Karina, sus palabras devolviendo un poco de orden al caos. Pero el revuelo no hacía más que aumentar. Todos se habían olvidado de la celebración. Ahora todo giraba en torno a la angustia y la revelación de aquel nombre. A medida que el viejo luchaba por alzar la cabeza, su mirada parecía buscar a alguien en la multitud, a alguien que llevaba un peso mayor que el propio. Lina sintió un sudor frío recorrer su espalda. ¿El viejo solitario la conocía? ¿Realmente había compartido algo más que un nombre? ¡Se acabó!, murmuró el viejo, su voz apenas un hilo de aire. La verdad está tan cerca. Y con un súbito esfuerzo se levantó, aunque solo fuera un poco. Pero el giro más escalofriante llegó cuando un aplauso repentino resonó en la sala. Todos giraron la cabeza hacia la esquina, donde una figura familiar había estado observando, casi como una sombra. Era la madre de Lina, la viuda de un magnate que hasta ese momento había permanecido en silencio. «¡Suficiente!», exclamó. Sus ojos ardían con un fuego que pocos habían visto antes. «Es hora que todos vean la verdad». Lanzó una mirada petrificada al viejo solitario y continuó. «Ese hombre no es solo un ladrón de mi hijo, es un traidor. Y tú lo sabes, Lina». El mundo de Lina se desmoronó. ¿Qué significaba esto? Impotente, sintió que el aire se le escapaba. El murmullo se convirtió en un estruendo de especulaciones. La sala se abalanzaba en un torbellino de emociones. La gente se preguntaba, se acusaba, se fraccionaba. Gonzalo, que había estado a su lado todo este tiempo, dio un paso hacia adelante. «¿Qué está diciendo? ¡Esto no puede ser cierto!». Su voz resonaba con incredulidad, pero había en sus ojos un destello de algo más. Violencia, una ira reprimida. «¡Cállate, Gonzalo!», gritó Karina. «Tú no conocías a este hombre y no sabes nada de lo que pasa aquí». Lina, ahora con la mirada fija en su madre, sintió que el corazón latía ferozmente, mientras ella continuaba. «Tú eres su carga, Lina. Él ha sido el hilo oscuro que ha atado nuestras vidas. Y hoy, con su caída, se desata el caos que nos ha tenido prisioneros. Eres hija de un secreto peor». Un silencio gélido envolvió el salón. Todos los rostros propios y ajenos tosían con el espanto de la revelación. Y de repente, todo comenzó a girar. Una mujer salió corriendo del grupo, de rostro pálido y lágrimas en los ojos. Era una figura conocida, una antigua amiga de la familia que había sido parte de un pasado del que pocos hablaban. «¡Detente!», gritó. Su voz resonaba con pánico. «No reveles más. No estás lista. Ninguno de ustedes lo está». Las palabras de la mujer cortaron como un cuchillo, y la multitud quedó paralizada. Una intriga palpitante les llenó los corazones, haciendo eco de cada latido, amplificando el miedo. Lina, con el estómago revuelto, miró a su madre y luego al viejo solitario. ¿Qué historia había estado oculta tan eficazmente? ¿Qué lazos se desatarían si alguien decidía desnudarlos en medio de aquella tormenta? Acto seguido, el viejo solitario murmuró con un último aliento, casi un susurro, que todos escucharon. «No podemos volver atrás.
Él es tu padre. Un rugido de incredulidad recorrió el salón, mientras la tensión se transformaba en una carga tan pesada que el aire se volvió irrespirable. Los rostros de la gente se tornaron en máscaras de asombro. Lina se sintió tambalear. ¿Esto era posible? Todos los planes, todos los caminos se desplomaban como castillos de naipes, y lo único que le quedó fue una pregunta en el aire. ¿Quién realmente era ella? El salón se mantenía en una tensa quietud, el aire cargado de incertidumbre y murmullos. Lina sintió que su mundo se desmoronaba. Cada mirada a su alrededor la hacía sentirse más perdida. ¿Era posible que el hombre en el suelo, el viejo solitario, fuera realmente su padre? Esa idea la oprimía como un puño en su pecho. Pero antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, la voz de su madre resonó con una furia que era casi palpable. Eres su carga, Lina. La verdad está más cerca de lo que piensas. Las palabras de su madre cortaron como un cuchillo afilado, volviendo a hacer eco en su mente, cada sílaba cargada de resentimiento y dolor antiguo. Karina, su hermana, se cubrió la boca, mientras Gonzalo retrocedía aturdido. Los presentes se agolpaban, sus ojos danzando entre confusión y curiosidad, todos deseando entén. Preguntó Gonzalo, su voz tensa, casi temblorosa. Lina lo miró, un destello de desesperación en sus ojos, pero la respuesta de su madre la dejó estupefacta. Él no solo te robó a ti, sino a mí también. Tú fuiste su única esperanza, pero no te dio nada. Soy yo quien tiene el derecho a gritar, no tú. Las palabras salieron con la fuerza de una tormenta, y mientras lo hacían, el viejo solitario parecía desvanecerse más y más en la fría losa del suelo. La viuda del magnate tomó aire, aún con la mirada fija en él. Tu verdadero padre fue un hombre diferente, un hombre que dejó que ese traidor se llevara todo de nosotros. Con cada palabra, el salón se llenaba de un desasosiego palpitante, como un latido que crecía en intensidad. Lina sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Un rugido de preguntas resonó en su mente. ¿Qué quieres decir con que no es mi verdadero padre? Pero en ese instante, un estruendo ensordecedor interrumpió la escena. Las luces titilaron, y de pronto un gran ventanal estalló en 1000 pedazos, enviando esquirlas brillantes como estrellas fugaces por todo el salón. El caos se desató. Gritos llenaron el aire mientras todos se agachaban, buscando refugio. Lina, paralizada, observó cómo una figura oscura se deslizaba entre la multitud, apuntando con un objeto brillante. ¡Alto! ¡No se muevan!, resonó una voz grave, y todo se detuvo por un instante. Era un hombre con un pasamontañas que ocultaba su rostro, pero los ojos eran intensos, amenazantes. Por fin se acabó el teatro. El ambiente se tornó helado. La atención se centró en él, no en la angustia del viejo solitario o la dolorosa revelación de su madre. ¿Qué?, murmuró Lina, su corazón golpeando con fuerza. El intruso apuntó a Gonzalo, un destello de rabia corrosiva en su mirada. «Estás involucrado. Todo es culpa tuya». Gonzalo palideció, retrocediendo, pero sus labios se movieron. «No tengo idea de qué hablas». Su voz temblaba, la incredulidad fluyendo a través de él. Pero la mirada del hombre no se suavizó. «¡Mentiroso!». El hombre gritó, acercándose mientras la multitud comenzaba a dispersarse a su alrededor. «Tú y tu familia han jugado con fuego.
Es hora de que enfrenten las consecuencias. Lina, sintiendo una mezcla de miedo y confusión, finalmente empezó a entender que el caos que había caído sobre ellos no era solo una cuestión de relaciones familiares y secretos. Había una sombra más oscura acechando, un peligro inesperado que se sumaba a sus ya complejas emociones. Mientras los gritos y el pánico comenzaban a descontrolarse, Lina miró al viejo solitario, aún desplomado, y supo que cualquier respuesta a su verdad debía esperar. La pregunta que ahora retumbaba en su mente era: ¿quién era realmente su familia? ¿Y qué secretos oscuros estaban a punto de salir a la luz? La sala giró en un torbellino de confusión y horror, y todo se tornó inquietantemente claro. Su vida jamás volvería a ser la misma. Las luces parpadeaban, la tensión era palpable. Lina estaba paralizada, sus pensamientos se arremolinaban. La atmósfera estaba llena de miedo y confusión, como un globo a punto de estallar. Las miradas se volvían hacia el extraño con el pasamontañas, que dominaba ya El caos había comenzado a arruinar la velada, pero era un caos más profundo que el simple desconcierto. Había un peligro real. Gonzalo, a su lado, su tono de incredulidad era palpable. No tengo idea de qué hablas. Pero la mirada del extraño no se desviaba. A sus espaldas, Karina y la madre de Lina parecían asimilando un pánico nuevo. Los murmullos comenzaron a elevarse, cada uno cargado de posibles revelaciones. Lina, sintiéndose atrapada entre el pasado y el presente, dio un paso atrás. Su madre la miró, pero no hubo palabras entre ellas, solo una angustia compartida. El intruso sonrió, y sus ojos se iluminaron de una manera perturbadora. Tú lo sabes todo, Lina. Tu madre te ha ocultado mucho. Las palabras cayeron como un bache en la carretera, y ahí, en el corsé de tensión que envolvía la sala, la verdad se deslizó como una serpiente. ¿Qué estás diciendo? La voz de Lina traspasó sus labios como un grito ahogado. Las piezas del rompecabezas estaban comenzando a unirse, pero el nexo que le ofrecía el extraño era aterrador. Porque hoy es el día en que se destapan los secretos, y tu madre no tiene escapatoria. Él señalaba a la figura temblorosa junto a ella, la mujer que había sido su ancla. Es hora de que sepas quién realmente eres y lo que has perdido. Cada palabra se convirtió en un puñetazo en el estómago. Lina, aturdida, sintió que el aire se le escapaba. Los murmullos se convertían en gritos. ¡No puede ser! ¿Qué significa esto? Repentinamente el viejo solitario levantó la cabeza, su mirada brillante como un faro en medio de la tormenta. Es verdad, su voz se desvanecía, temblaba, pero los que estaban cerca podían captar el peso en sus palabras. Eres la clave de todo esto. Una oleada de desconcierto barrió la sala. La madre de Lina, con sus ojos llenos de miedo, finalmente habló. «No hables, por favor». Su voz era un grito apenas contenido. «No puedes revelar esto». «¿Por qué no? Es la verdad». «Este hombre», apuntó al viejo solitario, «sería tu salvación y tu condena». Y en ese instante, el aire se cortó. Las luces volvieron a titilar y un ruido estrepitoso llenó el espacio, como si la sala misma temblara ante la revelación. Se escuchó un crujido, como si algo estuviera a punto de romperse. De repente, un estallido resonó, un disparo sincero que atravesó el salón. Todos se congelaron, el temor se transformó en gritos y la escena se llenó de caos. El intruso cayó. Un títere de cuerdas cortadas, haciendo eco del horror en los rostros de aquellos presentes. La mirada de Lina se encontró con la de su madre. El reconocimiento y la desesperación se atravesaban entre ellas. Pero cuando el cuerpo del desconocido tocó el suelo,
una bolsa de cartas salió volando. Todas se esparcieron, cada una con un símbolo que Lina reconoció de su infancia, un emblema antiguo de la familia Shen. Cada carta contenía un nombre, una historia, revelaciones que alterarían toda su existencia. Lina se agachó, recogiendo una de ellas temiendo lo que podría descubrir. «Mamá, ¿qué es esto?» Pero mientras el mundo giraba, una nueva verdad floreció en su mente. ¿Eran estas las cartas que escondiste? La sala se había convertido en un campo de batalla de secretos, pulsando entre sombras y luces. Todo se desmoronaba, y Lina ya no sabía en quién confiar. Murmullos resonaban entre los presentes, cada uno cuestionando la realidad en que vivieron. Y en el ojo de la tormenta, Lina comprendió que su búsqueda de identidad apenas comenzaba, y que cualquier revelación podría arrastrarlos a un abismo que nunca imaginaron explorar. La pregunta lacerante cruzó su mente. ¿Quién era realmente ella? La respuesta tal vez no era la que había soñado. La sala estaba en caos. La gente gritaba, empujándose unos a otros, buscando una salida. Lina, aún en shock por la revelación del intruso, apenas podía asimilar lo que había pasado. Tenía la carta en la mano, los nombres de la familia Shen quemando su piel. ¿Qué más sabría el hombre en el suelo? El viejo solitario aún yacía allí, respirando con dificultad, su mirada perdida casi suplicante. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Todos en la sala parecían atrapados en un instante eterno de miedo e incertidumbre. Justo cuando el tumulto comenzó a calmarse, se escuchó otro estruendo. Un disparo. Esta vez no era un eco vacío, era un grito desgarrador que cortó la confusión como un cuchillo. La figura en el pasamontañas cayó al suelo, pero algo extraño sucedió. El sonido del disparo resonó mientras el viejo solitario se retorcía, y su rostro se iluminó con una expresión de terror absoluto. «¡No!», gritó, como si eso hiciera retumbar el aire. Lina sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «¿Qué está pasando?», murmuró, su voz apenas un susurro. En un giro inesperado, el viejo solitario levantó la mano, como si intentara comunicarse, y para sorpresa de todos, pronunció un nombre. «Julián». Las palabras volaron en el espacio. Julián. El nombre resonó en la sala, arrojando un rayo de luz sobre el caos. La madre de Lina palideció, y la multitud se convirtió en un mar de murmullos confusos, preguntas flotando en el aire. ¿Quién era Julián? ¿Y por qué provocaba una reacción tan intensa? Karina, paralizada por la conmoción, tomó la mano de Lina, los ojos llenos de confusión y miedo. «Lina, ¿quién es Julián?». Sus palabras eran un eco de su propia pregunta. El viejo solitario pareció perder el hilo de la realidad, y una lágrima surcó su mejilla. En ese momento de vulnerabilidad, Lina sintió una conexión visceral, como si de alguna manera este hombre estuviera atado a su destino. La madre de Lina, con el rostro empalidecido, se inclinó hacia ella angustiada. «No, no puede ser», murmuró como si esas palabras pudieran deshacer el horror de lo que estaba sucediendo. «Nunca debí dejar que esto ocurriera». Pero de repente, la sala se llenó de gritos de nuevo. Una mujer, que había estado observando desde el fondo, se lanzó hacia el viejo solitario, su rostro demacrado por el terror. «Tú lo sabías. Julián es tu hijo, y lo mataste». La acusación llenó la sala como una explosión. Lina sintió un vuelco en el estómago. ¿Su padre estaba involucrado en la muerte de Julián?
Ese nombre que había cobrado vida ahora traía consigo un peso devastador. ¿Qué significa esto? ¿Por qué está involucrado? La tensión en la sala creció. La mujer que había hablado se volvió hacia la multitud. Sus ojos ardían con furia. Él fue el encargado de proteger a la familia, el verdadero heredero, pero en su desprecio dejó que muriera. Y ahora el secreto ha estallado. Una ola de incredulidad avanzó entre los presentes, como un tsunami. El viejo solitario, aún atrapado en su propio horror, parecía desmoronarse, atrapado entre la culpa y la revelación. En ese momento, toda la narrativa de la noche se fragmentó. La madre de Lina, con una mirada de desesperación, gritó: «¡No! No puedes contar esto. No entiendes». Se dio cuenta de que su vida, la vida que había construido, estaba basada en mentiras. La sala giró como un torbellino. Cada persona allí era una pieza de un rompecabezas roto. Lina miró a su madre, buscando respuestas, buscando algo que la anclara en medio de la tormenta de confusiones. «¿Por qué no me dijiste nada? ¿Quién era realmente Julián?». Sin embargo, el ruido de los murmullos se convirtió en un clamor ensordecedor. Nadie sabía en quién confiar. La verdad se deslizaba entre ellos, como una sombra que amenazaba con engullirlo todo. El terror se apoderaba de Lina, y el aire se volvió pesado, cargado de secretos. Mientras la sala se hundía en un caos de preguntas no contestadas y revelaciones desgarradoras, Lina se dio cuenta de que su propia verdad continuaba en la oscuridad, agazapada, esperando el momento adecuado para desatarse. Un hilo de esperanza se escurrió por su corazón, pero era frágil. ¿Quién era realmente ella? ¿El juego apenas había comenzado? El caos seguía en la sala. La mujer que había gritado el nombre de Julián parecía a punto de caer. Su cuerpo temblaba mientras el resto comenzaba a murmurar, intercambiando miradas llenas de desconcierto y miedo. Lina, todavía procesando lo que acababa de escuchar, sentía que se le apretaba el pecho. «¿De qué habla?», pensó, tratando de encontrar sentido en medio de este estruendo de revelaciones. De repente, algo cambió. Un susurro bajo comenzó a fluir entre la multitud, como un río desbordado creando fisuras. «El secreto de la familia Shen», alguien dijo, y el murmullado se intensificó, convirtiéndose en un clamor. La madre de Lina se tambaleó, apoyándose en la columna más cercana. Sus labios temblaron mientras intentaba calmar a la multitud. «¡Basta! ¡Basta!», gritó, pero su voz se perdió entre las voces. En un instante, el viejo solitario, que hasta ese momento yacía en el suelo tembloroso, se sentó con un impulso inesperado e inusual. Su expresión fue de terror absoluto, como si alzara una visera que había ocultado toda la verdad durante años. «Nadie sabía lo que realmente ocurrió», exclamó él, su voz quebrada resonando en el aire tenso. Los murmullos se detuvieron. Todos los ojos se volvieron hacia él, expectantes y confundidos. Ese hombre no estaba solo. La verdad de Julián nunca se ha enfrentado. El corazón de Lina latía con fuerza. La construcción de su identidad se tambaleaba. De repente, el viejo solitario se llevó las manos a la cabeza. «Nunca lo quise, pero lo hice. Lo perdí todo». Y entonces, de la nada, algo impactante ocurrió. La mujer que había gritado antes se acercó, perdiendo su forma de angustia por un instante. De su bolso sacó un objeto oscuro. Era una pistola. El aire se detuvo. Nadie se movió. Ella se plantó firme, dirigiendo el cañón hacia el viejo solitario. Sus ojos ardían con determinación. «Tú mataste a Julián.
y ahora pagarás por ello. El tiempo pareció congelarse. Lina sintió un frío helador recorrer su cuerpo. ¿Qué? ¿Por qué?, se preguntó. La sensación de traición rugía en su interior. La mujer apretó el dedo sobre el gatillo. Cada pixelada en su rostro reflejaba agonía y furia profundos. Nadie sabe la verdad de lo que pasó esa noche. Nadie sabe lo que significaba para mí, para nosotros, gritó. El eco de su voz temblaba por la tensión. Alguien debía hablar, sacar a la luz los secretos que todos se han entrometido en guardar. En ese instante, Karina gritó, su rostro pálido. ¡No! ¡No lo hagas! Se lanzó hacia adelante, pero el ambiente se volvió caótico. La madre de Lina, con ojos desorbitados, se interpuso entre ellos, gritando, «No, por favor, detente, aún podemos arreglarlo». El viejo solitario, respirando con dificultad, intentó mantenerse consciente. «Basta, escucha. Lo que pasó no fue un accidente. Julián estaba en el camino correcto. Y yo fui el que no lo protegió». Su voz se desvanecía, imbuida de dolor y culpa. Cada palabra eliminaba más del aire que tenían los presentes. Y entonces, un disparo. Fue un estallido seco que rompió el aire y llenó el salón de una nueva batalla emocional. Una mano había presionado el gatillo, pero no se vio quién. Lina sintió que el tiempo se desaceleraba. La sala daba vueltas alrededor de ella, y el horror pasaba por sus venas como hielo. El viejo solitario cayó de nuevo al suelo. La mujer que había disparado se quedó paralizada, los ojos abiertos como platos, aterrada por lo que había hecho. ¡No!, gritaron varias voces en la sala. La confusión se convirtió en un torrente de pánico. Las sillas caían, personas empujaban a otras tratando de escapar y todo se volvió un caos. Lina se quedó ahí, inmóvil, temblando. Su mundo se desmoronaba. Las máscaras de quienes creía conocer se desvanecían. «Esto no puede estar pasando», se dijo. La oscuridad del misterio ahora se dibujaba demasiado cerca. La única pregunta que tenía en su mente era, ¿cuál era la verdad que habían ocultado? La sala, ahora un campo de batalla emocional y físico, se llenó de sombras. Y mientras el desasosiego reinaba, Lina supo que todo lo que conocía estaba a punto de cambiar radicalmente. ¿Quién era ella en todo esto? Su vida había estado destinada a un camino de revelaciones, pero ahora estaba más perdida que nunca. El caos se desataba como un incendio y Lina estaba en el centro de la tormenta. El aire olía a miedo, un miedo palpable que retumbaba en sus oídos. La mujer que había disparado la pistola se encontraba inmóvil, petrificada por la enormidad de su propia acción. Las miradas de todos estaban fijas en ella, y el silencio era ensordecedor, como si la sala contuviera la respiración. Entonces, un grito desgarrador interrumpió el silencio. ¡Mamá! Era Karina, su hermana, que se lanzó hacia la mujer. Pero en su furia, la madre de Lina hizo un movimiento inesperado, empujando a Karina de un lado a otro. «¡Fuera de aquí! ¡No puedes!», gritó. Lina sintió que su pecho se hundía. «¿Qué está pasando? ¿Por qué están haciendo esto?». Las palabras salieron de su boca como un susurro tembloroso. Tenía que entender, y rápido. Justo cuando pensaba que su mundo ya no podía tambalearse más, el viejo solitario que yacía en el suelo dio un respingo, como si una corriente eléctrica lo recorriera. «¡Espera!», gritó. Su voz era un hilo pero poderosa. Los murmullos se detuvieron de nuevo. «¿De qué estás hablando?», preguntó la mujer con furia, apuntando su arma hacia él.
¿Qué más puedes decir que no haya arruinado ya? El viejo, con los ojos entrecerrados, temblando de miedo, dio una respuesta que hizo eco en el salón. No soy quien tú crees. Julián no era mi hijo. Las palabras impactaron como una bomba en la sala. Un silencio pesado lo cubrió todo. Lina se sintió como si le hubieran dado un golpe. ¿Qué? Eso no puede ser verdad. Sentía que el mundo giraba sin parar. Sus pensamientos eran un remolino. ¿Quién eres entonces? La mujer tembló, el arma en su mano, y una sombra de duda cruzó su rostro. No, no puede ser. ¿Qué estás diciendo? Repitió, buscando encontrar sentido en la locura. Julián es tu hijo, debe serlo. El viejo solitario levantó la mirada. Un destello de fuego había despertado en sus ojos. No. Julián es un nombre que se ha usado como una excusa para ocultar lo que realmente pasó. Julián es... Él está vivo. Las palabras golpearon como una ola. El murmullo se transformó en gritos de incredulidad. ¿Cómo? Preguntó Lina, cada sílaba rasgando el aire. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puede estar vivo? De repente las luces comenzaron a parpadear. El viejo solitario, en un intento de levantarse, hizo un movimiento brusco. Y en un instante, dos hombres entraron en la sala. De sus trajes oscuros y expresiones serias, emanaba una autoridad inquietante. ¡Alto!, gritaron, haciendo que la multitud retrocediera aterrida. ¿Quiénes son ustedes?, exigió la mujer. Todavía en modo defensa, el arma temblando en sus manos, mientras los nuevos intrusos se acercaban. ¿Qué quieren? Venimos por él, dijo uno de los hombres, señalando al viejo solitario. Sabemos la verdad, y es hora de que todos lo sepan. El corazón de Lina se detuvo. La revelación que se encontraba en el aire era densa, como un nubarrón en la tormenta. ¿La verdad de qué? Los hombres intercambiaron miradas, y uno de ellos, con un acento marcado, respondió. Tú no eres quien piensas, Lina. Tu vida ha sido una gran mentira. ¿Y Julián? Julián ha estado en escena de una forma que ni tú imaginas. El rostro de la madre de Lina se volvió pálido como el mármol. No, no puede ser. No puedes decir eso, murmuró, como si intentara aferrarse a la realidad. Es hora de que todos sepan que te han utilizado como peón en un juego mucho más grande. La familia Shen ha estado atrapada en un ciclo de mentiras. La confesión del hombre hizo que todo el salón se pusiera en alerta. Se respiraba una tensión insoportable. Las palabras de la revelación resbalaban por la superficie de la verdad, y el terror se abalanzaba en cada rincón. Lina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Una verdad que podría derribar todo lo conocido. ¿Qué hay de Julián? ¿Dónde está él?, preguntó, desbordando incertidumbre. No podía absorber todo esto. Los hombres caminaron casi a su alrededor, y uno respondió. Julián ha estado huyendo, y ahora todos ustedes están en peligro. La sala se llenó de pánico. El desorden se apoderó de las situaciones. Lina, atrapada entre el miedo y la confusión, se dio cuenta de que la respuesta de su vida estaba lejos de encontrarse. Y peor, lo que realmente pensaba que sabía ya no era suficiente. ¿Quién era realmente Lina? Las sombras danzaban a su alrededor mientras todo se desmoronaba. ¿Podía haber más? ¿Estaba realmente a salvo? Una mano se alzó entre la multitud. Gonzalo. ¿Qué significa esto?, exigió, la voz quebrada de sorpresa. Lina lo miró, preguntándose si sería el próximo en descubrir lo que había detrás de las palabras impactantes.
La tormenta estaba lejos de terminar. El caos se desató aún más cuando un grito agudo atravesó la multitud. Era la madre de Lina. Se desplomó sobre el suelo, sus ojos desorbitados llenos de terror. ¡No! ¡No, no, no! Su voz resonó con desespero. La escena se volvió un cuadro de horror. Todos retrocedieron, horrorizados. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? La confusión crecía, cada vez más palpable. Lina, a medida que sus pies temblaban, sintió que la tierra se movía bajo ella. No podía dejar de mirar a su madre, cuya reacción desbordaba locura. El viejo solitario, aún aturdido en el suelo, luchaba por recuperar el aliento. «Conocí a Julián», murmuró, «el tío de Lina. Él es». Pero el sonido de su voz se ahogó, mientras la sala se sumía en una vorágine de murmullos. «¡Calla! ¡No hables!», gritó la mujer del pasamontañas, su vulnerabilidad ahora perdida en un mar de locura. Pero el viejo seguía, sus palabras arrastrándose como un eco del pasado. «No es lo que crees, Julián. Él no está muerto. El tiempo se detuvo». La revelación hizo que todos se quedaran boquiabiertos. Fue como si un rayo cayera. «¿Qué?», gritó Gonzalo, sin poder contenerse. «¿Cómo puedes afirmar eso?». Los hombres vestidos de negro miraron a Lina antes de que uno de ellos se adelantara, su rostro serio. «Todo lo que han sabido ha sido una mentira. Julián es más que un simple nombre. Eres parte de algo mucho más grande, Lina. Algo que no sabes». Una agitación se apoderó de la sala. El frío del aire cortante parecía entrar en los huesos de todos. Lina sintió cómo la presión aumentaba en su pecho. «Me están diciendo que él, Julián, está vivo. ¿Qué ha sido de él? ¿Por qué no se ha presentado?». Plena confusión. El hombre que había hablado se acercó a la madre de Lina. «Ustedes pensaron que podrían mantenerlo a salvo. No saben lo que han hecho. No saben de lo que son capaces». Los murmullos aumentaron en volumen. Gritos y acusaciones estallaban. La atmósfera se volvió eléctrica. La ira se notaba en cada rincón. La madre de Lina, ahora en pie, con el rostro desencajado, gritó: «¿Qué significa eso? ¿Qué conocen? ¿Qué hay detrás de esto?». De repente, las luces volvieron a parpadear. Una sombra descendía sobre la sala. El sonido de pasos retumbó y un nuevo personaje apareció en el marco de la puerta. Un hombre con una chaqueta de cuero negra, su mirada intensa. Era parecido a Julián. Lina sintió que el nudo en su garganta se apretaba, un escalofrío recorriendo su espalda. «Soy yo», dijo la figura, su voz profunda como una tormenta distante. «Y he vuelto». Un grito ahogado escapa de los labios de la madre de Lina. La sala se congeló. «¿Eres tú? ¿Eres Julián?». Pero ¿quién era realmente? Sus ojos centellaban, reflejando el dolor que había cargado todos esos años. La sala se llenó de murmullos incrédulos. Las preguntas volaban de un lado a otro. «¿Cómo es posible?». «¿Pero dónde estuviste todo este tiempo?». Las voces se unieron en una cacofonía caótica, y Lina sintió que el suelo temblaba. Pero la mirada de Julián se posó en su hermana. «Porque no soy solo Julián. No soy el héroe de esta historia. Nunca lo fui. He sido parte de un juego que ustedes ni siquiera comprenden». Sus palabras retumbaron, como un trueno en pleno cielo despejado. Un silencio helado. El aire parecía colapsar. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Lina, su voz temblando. Pero las respuestas no llegaban, ni el aliento ni el sentido.
Es parte de esto, Lina. Parte de un secreto que no puedes imaginar. La revelación se desbordó entre el caos, y en el tumulto, el tiempo parecía haberse detenido. Los secretos, esos que había buscado tanto, estaban comenzando a salir a la superficie. ¿Quién era realmente Julián? ¿Quién era ella? Mientras el reloj marcaba el momento, una sombra se cernía sobre ellos. Lina sabía que su vida jamás volvería a ser la misma. Todo lo que había creído, todas las certezas que había tenido, se estaban desvaneciendo. La sombra del pasado por fin comenzaba a resquebrajar su frágil mundo, y la pregunta, más voraz que nunca, resonaría en su mente. ¿Qué más habían estado escondiendo? La sala retumbó como si el mundo estuviera a punto de desmoronarse. Julián, de pie en el umbral, había cambiado la energía del lugar. Todos contenían la respiración. Por un momento, todo parecía inerte. Incluso el tiempo se detuvo. Fue él quien rompió el silencio. Sí, soy yo. He estado aquí, en las sombras. Es hora de que la verdad salga a la luz. Las palabras resonaron, y la mujer que había disparado se quedó paralizada. El arma temblaba en su mano, reflejando su propio temor. No puedo creerlo, murmuró ella, su voz quebrada por la confusión. La mirada de Julián se suavizó mientras se acercaba, cruzando la distancia que lo separaba de su madre, de su familia. Necesito que entiendas, mamá. No soy el niño que creías que habías perdido. He estado en el centro de algo que no imaginabas. La sinceridad en sus ojos hacía que cada persona en la sala sintiera un nudo en la garganta. Karina, al lado de Lina, apretó la mano de su hermana. Ambas necesitaban respuestas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos has ocultado esto? ¿Qué somos realmente? Las palabras de Lina salieron atropelladas mientras el caos se calmaba un poco, dando paso a un aire denso de anticipación. Un silencio pesado llenó el espacio. Julián tomó aire, como si enfrentara una tormenta interna. Lo que mi padre hizo, lo que todos han hecho, nos ha llevado a este momento. El legado de esto nunca debió pasar. Siempre quise protegerte. Su voz era un grito en el vacío. Pero mientras hablaba, el viejo solitario se sentó, su mirada en el rostro de Julián, un brillo de arrepentimiento en sus ojos. Lo siento, hijo. No podía decirte la verdad. La familia estaba en peligro, y yo, temeroso por todos, tomé decisiones que afectaron nuestras vidas. Su voz se quebró, un eco de dolor. La atmósfera se hizo densa. Lina, sintiendo el peso de las revelaciones, dio un paso al frente. No podemos seguir así. Si esto se trata de nuestros lazos familiares, necesitamos unirnos y enfrentar juntos todo lo que venga. No más secretos. Sus palabras flotaron en el aire como una promesa. Pero antes que alguien pudiera reaccionar, la sala se iluminó. Las luces parpadeaban frenéticas, casi como si la casa misma estuviera reaccionando a la tensión acumulada. Un nuevo personaje apareció entre la multitud, una figura conocida, con un rostro de determinación y rabia. Era otro hermano de Julián, uno que había estado perdido, pero que ahora impulsaba un nuevo hilo de esperanza. «Es momento de terminar con esto», declaró, su voz resonando fuerte. Lo que ocurrió con Julián fue solo la punta del iceberg, y debemos enfrentarlo before that darkness consumes us all. El miedo se coló entre los asistentes, pero también había una chispa de valentía. La mujer que había disparado, aún temblando, dejó caer el arma. «Lo lamento. No sabía lo que estaba haciendo y ahora todo está roto». Su rostro mostraba arrepentimiento y desespero. Lina sintió que todo se movía a su alrededor. Finalmente, miró a Julián y con una voz cargada de emoción dijo:
No importa lo que hayamos perdido. Lo que importa es el camino que elegimos ahora. Somos familia y juntos podemos enfrentar cualquier cosa, incluso que implica afrontar nuestra historia oscura. Un silencio profundo le siguió. Todos se miraron, sintiendo que por fin estaban listos para enfrentar el abismo. La sala había sido un campo de batalla, pero ahora se convertía en un santuario de nuevas oportunidades. Mientras se abrazaban, el sonido del reloj al fondo marcaba el tiempo que se les había escapado durante tanto tiempo. Y Lina, con el corazón palpitante y renovada esperanza, supo que aunque el camino no sería sencillo, les pertenecía a ellos. La historia apenas comenzaba. Pero antes de que se desvanecieran las luces, Lina se volteó y miró al público. Y, como si el universo estuviera escuchando, lanzó su llamado. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inundad la sección de comentarios con vuestras reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber este resultado. Este es el momento de demostrar su apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.